Consejo de Plumas Azules y me han encargado mis compañeros tener el honor de coordinar y de moderar estos foros. Ahora tenemos un foro muy interesante que trata sobre las amenazas y los embates que está infundiendo nuestro actual gobierno en contra del Instituto Nacional Electoral y demás órganos autónomos que pues son una verdadera amenaza contra el desarrollo, con la continuación del desarrollo democrático del país y una posible regresión del mismo. Pues tenemos a nuestro expositor principal absolutamente de lujo en este tema, don José Woldenberg, que nos acompaña esta tarde. El doctor Woldenberg, como todos ustedes saben, fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral ya como un órgano autónomo, independiente del gobierno federal. Él es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Ciencias Políticas en esta misma institución. Él fue fundador y líder del sindicato STUNAM de los trabajadores de la Universidad Autónoma de México. De ahí formó parte del Consejo Sindical, donde se vinculó a la izquierda por su lucha sindical, fue hecho preso inclusive por unos días en el reclusorio Oriente. Participó en la izquierda muy activamente como militante de los partidos Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista y Partido de la Revolución Democrática, cuando renunció, del cual renunció en 1991. En desacuerdos con su línea política. Fue, como ustedes saben, consejero presidente del Instituto Federal Electoral en el consejo que inició en 1996 a 2003. Yo tuve el gusto de conocerlo entonces cuando yo dirigía el Jurídico Nacional del PAN, fungí como representante suplente del partido y estuve en funciones un día y me dio mucho gusto conocer ahí a don José Woldenberg, un verdadero personaje en este tema. Vamos a tener como comentaristas a dos de nuestros queridos amigos y compañeros de Plumas Azules, a Aminadab Pérez Franco y al embajador don Julio Fessler, embajador y paisano don Julio Fessler, que nos van a dar buenos comentarios relacionados con lo que nos exprese en este momento don José Woldenberg. José, bienvenido y adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primerísimo lugar, agradecerles la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes y poder platicar de estos asuntos. Me da mucho gusto reencontrarme, aunque sea por Zoom, con algunos viejos conocidos como Juan Miguel Alcántara, Juan Antonio García Villa, don Julio Fessler. Es un gusto, aunque sea a través de este medio tan frío. Me decía Carlos Angulo que hablara unos 20-25 minutos y básicamente, si mal no lo entendí, sobre los riesgos que corre ahora, los amagos que hay contra el Instituto Nacional Electoral, y que intentara recordar el por qué surgió el Instituto Federal Electoral, hoy convertido en Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Son 3 notas. Y sobre todo en relación a la primera, que es el surgimiento, pues aquí me encontré a Juan Miguel, que él estuvo, digamos, en la cocina de la creación de esta institución. Pero lo que quiero subrayar es que el instituto realmente nació por una necesidad apremiante. Todos creo, bueno, todos los que tenemos edad para eso, tenemos suficiente memoria de lo que sucedió en las elecciones de 1981. Quizá las primeras elecciones modernas, presidenciales, realmente competitivas. Y creo que esas elecciones arrojaron 2 noticias muy grandes. Una buena, como dicen los malos cómicos, y una muy mala. La buena fue que para todo aquel que quisiera ver los resultados, tenía que constatar que ya el México de entonces no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de una sola organización partidista.
México era un país plural, esa pluralidad era una pluralidad viva que se expresaba en la política y que ningún exorcista iba a poder difuminarla. Ahí estaba y nos valía hacerle frente. Esa, digo yo, era la realidad venturosa. La muy mala noticia fue que esas mismas elecciones nos demostraron que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia, transparente y confiable los resultados electorales. Y por eso vivimos una crisis de enormes dimensiones luego de la elección del 88. Digo yo que gracias, ahí sí, digamos en este caso, pues al PAN, pero también al gobierno y al PRI, que llegaron a la conclusión que México no podía ir a otras elecciones con el mismo cuadro normativo y con las mismas instituciones que habían fracasado tan rotundamente en el 88. Y ahí construyeron pues una nueva institucionalidad electoral. A lo mejor algunos lo recuerdan. Todavía en 1988, quien organizó la elección fue la Comisión Federal Electoral. ¿Cómo se componía la Comisión Federal Electoral? Era presidida por el secretario de Gobernación, había un diputado y un senador, que por supuesto eran del PRI, pero había una representación de los partidos de manera proporcional al número de votos que hubieran obtenido en la última elección. Y eso hizo que en 1988 16 votos tuviera el PRI, todos los partidos opositores, todos, algunos no eran muy opositores, pero todos los partidos tendrían 12, y en el muy remoto caso que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador votaran con la oposición, pues aún así eran 16 contra 15. Bueno, un órgano electoral en donde una de las partes competidoras es al mismo tiempo juez, pues no puede dar garantías de imparcialidad de ninguna manera. Pero ese fue quien organizó las elecciones del 88. Si además a ello le sumamos que según la ley, o sea, legalmente, el secretario de Gobernación nombraba al presidente y al secretario de los consejos locales, nombraba al presidente y al secretario de los consejos distritales, y que el presidente del consejo distrital nombraba al presidente y secretario de las mesas directivas de casilla, podríamos decir, sin faltar a la verdad, por qué se afirmaba que las elecciones se tramaban, se armaban desde la Secretaría de Gobernación. Es decir, la propia ley señalaba eso. Bueno, fue evidente que con esa Comisión Federal Electoral no podíamos ir a otras elecciones y venturosamente, y no me tengo mucho en ello, el pacto entre PAN, PRI, gobierno, pues modificó todo, todo el, toda la institucionalidad electoral. Por eso surgió el IFE en 1990, como un instituto cuya misión fundamental era intentar recuperar la desconfianza que había en los procesos electorales. Todavía en aquel entonces ese Instituto Federal Electoral estaba presidido por el secretario de Gobernación, pero ya había una composición, digamos, más equilibrada. Había un diputado del oficialismo y un diputado de la oposición, un senador del oficialismo, un senador de la oposición, y aunque había representación proporcional de los partidos, ya nada más era, comparado con el pasado inmediato, era entre 1 y 4 representantes. Y en aquel Consejo General del IFE se introdujo una figura que iba a ir adquiriendo con el tiempo cada vez más importancia, que fueron los llamados consejeros magistrados, que eran abogados, que eran elegidos por 2/3 partes de voto de la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República, y que se suponía eran como el fiel de la balanza, que eran un elemento no partidista. No voy a hacer la historia cómo fue cambiando la máxima autoridad del INE, pero vale decir que en 1996 salió del Consejo General el secretario de Gobernación, que los únicos que quedaron con voto fueron los que ya se llamaban en ese entonces consejeros electorales,
y que los partidos y los representantes del Poder Legislativo sí estarían presentes, y a todos en igualdad de circunstancias, pero no tendrían voto, solamente voz. Es decir, que fue una necesidad del país contar con una organización, con una institución autónoma. ¿Autónoma de quién? Autónoma de las fuerzas políticas y de los diferentes gobiernos. Es decir, un organizador y árbitro electoral que no estuviera comprometido con ninguna de las fuerzas políticas, sino que estuviera comprometido con la fórmula democrática electoral y que diera garantías de imparcialidad a todos. Y creo que eso ha funcionado, si se quiere, con altas y bajas, como toda creación humana, seguramente tiene defectos, pero realmente con esa institucionalidad México empezó a aclimatar la coexistencia y competencia de su diversidad política, y ustedes y todos hemos visto lo que eso significa, ¿no? Fenómenos de alternancia en todos los niveles, congresos plurales, gobernadores que tienen que convivir con presidentes municipales de diferentes partidos, presidente de la República que tiene que convivir con gobernadores de diferentes partidos, y todo eso lo ha hecho la gente votando, y eso que se dice es rápido, pues creo que fue una construcción virtuosa, y es una construcción virtuosa que ojalá seamos capaces no solamente de conservar, sino de fortalecer. Paso ahora a los otros dos puntos que quiero desarrollar, que seguramente son los que a ustedes más les interesan, que son lo que yo llamo una andanada desde la Presidencia de la República contra el Instituto Nacional Electoral. Una andanada que primero llama la atención por venir de donde viene, es decir, de la presidencia, porque a lo largo de más de 30 años de existencia del IFE-INE, por supuesto que esa institución ha vivido momentos de tensión con diferentes partidos, por supuesto, pero nunca que yo recuerde, nunca había vivido una situación como la actual, en donde desde el gobierno es donde se lanzan, digamos, las invectivas y las amenazas contra esa institución. Y todo esto se radicalizó, se hizo más fuerte, se subrayó a partir de dos resoluciones del Consejo General del Instituto Federal, del Instituto Nacional Electoral. La que tiene que ver con la sobrerepresentación y el reparto de los diputados plurinominales, por un lado, y con la negativa a otorgarle registro a algunos candidatos. Déjenme decir solamente algunas palabras sobre ambos asuntos para tratar de ejemplificar cómo no hay razón alguna por parte del gobierno federal y de Morena. Primero, el tema de la sobrerepresentación. Ustedes recordarán que durante las reformas de 77, 86, 89, 90, 93, 94 y 96, el tema de la conformación de la Cámara de Diputados siempre estuvo ahí, siempre. Y los partidos ponían sobre la mesa diferentes fórmulas. Voy a poner las dos que me parece que estaban en los extremos. Desde la izquierda, lo que se planteaba era la necesidad de un sistema de representación proporcional estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien sacaba 20% de votos, acabara con el 20% de los escaños. Si sacaba 30% de votos, con el 30% de los escaños. Del otro lado, el PRI señalaba, sobre todo en las últimas reformas, de 77 no, pero ya en los años 90, decía que en los escenarios más probables, ningún partido político iba a lograr más del 50% más uno de la votación. Y que en esos escenarios, pues nadie iba a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y que eso iba a llevar a la ingobernabilidad de esa Cámara del Congreso. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan, algunos seguramente sí, que durante un periodo tuvimos incluso una cláusula de gobernabilidad, así se llamaba, o mal llamada quizá, que convertía a la mayoría relativa de votos por mandato de ley en mayoría absoluta de escaños. Bueno, en 96 dio la impresión que habíamos resuelto el problema de una manera pragmática, como suelen ser estas cosas. Es decir, ni unos ni otros. Ni representación proporcional estricta, pero tampoco una sobrerepresentación excesiva. Y se puso en la Constitución
que entre votos y escaños no podía haber una diferencia mayor del 8%, que de hecho era un premio a la primera fuerza política, pero bueno, del 8%. Eso se cumplió de manera estricta en 97, en 2000, en 2003, en 2006, en 2009 y incluso hasta 2012, aunque en 2012 se le atribuyó un diputado de más a la coalición PRI-Verde. Pero bueno, esa era la disonancia, 0.2% de la Cámara. Es decir, se cumplió. Y por ello, en todas esas legislaturas no hubo mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque ningún partido político logró más del 42.2% de la votación. Entonces no tenía derecho a tener el 50.2% de la Cámara. Y bueno, es la larga etapa que obligó a los partidos políticos a la negociación, al acuerdo, al diálogo, etcétera, etcétera. Pero primero en 2015, la coalición PRI-Verde, pero sobre todo en 2018, y te explico por qué digo sobre todo, la coalición Morena, PES y PT rebasaron esos 8%. En el primer caso, en 2015, por 1.8% más, es decir, 9 diputados más de los que realmente les correspondía. Pero en 2018, la coalición, digamos, del hoy presidente, se benefició con 39 diputados de más. Es decir, tuvo el 15.8% más que su votación. Y llegamos a la extrema paradoja que una minoría de votos se convirtió en mayoría de escaños y que una mayoría dispersa de votos, subrayo lo de dispersa de votos o fragmentada, se convirtió en una minoría de escaños. Entonces, digo yo, ante esa realidad, creo que hizo muy bien el Consejo General del INE en hacer una resolución ahora, antes que conozcamos los resultados electorales, en donde se establecen una serie de criterios para que no vuelva a pasar lo mismo que en 2015 y en 2018. Es decir, para que se cumpla la Constitución. Bueno, esto lo tomó el presidente de la República, su partido Morena, como si fuera una agresión directa a ellas, no como de lo que se trata, que es aplicar lo que dice la Constitución. Y a partir de ahí hubo una andanada muy fuerte contra el Instituto Nacional Electoral. Por fortuna, llevaron el asunto al tribunal. El tribunal convalidó la decisión del INE 7 votos a 0. Es decir, que el asunto es absolutamente, desde mi punto de vista, claro y transparente. No es un invento que haga yo. Ahí está el artículo de la Constitución que señala con toda claridad esa disposición y que se cumplió a lo largo de los años. La otra es quizá aún más sencilla. Ustedes recordarán que en 2012 la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador impugnó los resultados electorales y una de las impugnaciones en las que uso más énfasis fue diciendo, bueno, denunciando que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, había rebasado el tope de gastos de campaña. Y bueno, ¿qué fue lo que se develó con toda su claridad en 2012? Pues que uno era el procedimiento de calificación de la elección y otro el de la fiscalización. Tan era así que la fiscalización empezaba hasta octubre. Es decir, la fiscalización estaba desconectada de la calificación. Entonces, pues con buenos argumentos se dijo, no, la fiscalización tiene que ir par y paso a la calificación para que si alguien rebasa el tope de gastos de campaña, incluso esa sea una causal de anulación de la elección. Y todo eso se metió, pero entre otras cosas se metió en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció casi textualmente que si los precandidatos no entregaban informes de ingresos y gastos, no podían recibir su registro. Así, varios de ustedes saben que hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas faltas de carácter electoral, sobre todo de carácter administrativo, que no tienen una correlación directa con la sanción. Es decir, la sanción puede ir desde la amonestación hasta multas, hasta pérdida del registro, se dice, del partido político.
Bueno, en este caso no. En este caso se estableció en la ley que si eso sucedía, no se les podía dar el registro. Y bueno, entiendo que eso fue lo que hizo el Consejo General del INE. Varios miles de candidatos entregaron informes y los que no entregaron, habiendo hecho precampaña, porque hay algunos que en efecto no hicieron precampaña y no tienen por qué dar informe. A esos les negó el registro. Los casos más espectaculares fueron el de un candidato en Guerrero y otro en Michoacán. Afortunadamente también el Tribunal Electoral le dio la razón al INE, pero eso multiplicó, digamos, la agresión, la furia contra el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ahora hubo amenazas hasta personales contra algunos de sus consejeros y ahora la amenaza de que van a modificar la legislación, de que a lo mejor acaban con el INE, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo yo, es un ambiente muy sobrecargado porque vamos, como lo ha dicho muchas veces el INE, pero es cierto, a la elección más grande de nuestra historia. Y esto no solamente porque tenemos un padrón de más de 90 millones de personas, sino porque también varios de ustedes se acordarán, desde la administración del presidente Fox empezó una, pues digamos, primero una corriente de opinión y luego una serie de medidas para tratar de que las elecciones locales y las elecciones federales fueran concurrentes. En aquel entonces se decía, México tiene una rueda de la fortuna electoral que nunca para. Tenemos elecciones en abril y luego en julio y luego en noviembre en diferentes estados. Y en efecto, era una rueda de la fortuna que parecía que nunca paraba. Y hubo un razonamiento como el siguiente, no digo que el siguiente, pero como el siguiente, se dijo, es que las elecciones lo que generan es tensión y lo que generan son diferencias entre los partidos, incluso agresiones, aunque sean verbales, entre los partidos. Y no hay espacio, pues, para lo que hoy es necesario, que es decir, el encuentro, la negociación, el diálogo, porque en muchos congresos locales y en el Congreso Federal ya no había mayorías. Y entonces dijo, es mejor concentrar las elecciones en una sola fecha y de esa manera vas a hacer mayores los tiempos para el acuerdo y menores los tiempos para el pleito. Bueno, eso estaba ahí, a lo mejor era una cosa bastante ingenua, pero digamos bien intencionada, digo yo. Y bueno, pues ahora vamos a elegir a la Cámara de Diputados a 15 gobernadores, prácticamente la mitad del país, 15 de 32, 30 congresos locales de 32 y en 30 estados se van a elegir a los ayuntamientos. Es decir, es una elección enorme. Y en medio de esto, no solamente están las tensiones entre los partidos y las coaliciones, lo cual digo yo es absolutamente natural, sino esta agresión por parte de la presidencia al Instituto Nacional Electoral. Y termino con una última nota. Yo creo que en el fondo lo que hay es en el gobierno o en la coalición gobernante, es o una incomprensión o un desprecio a lo que significa la democracia. Voy a tratar de explicar. Creo que en México se ha logrado un enorme consenso en relación a que democracia quiere decir elecciones. Que la única fórmula legítima y legal para llegar a un cargo de gobierno o a un cargo legislativo es a través de las elecciones. Eso lo dicen todos los partidos, de todas las corrientes, eso lo dice la academia, eso lo dice el periodismo, eso lo dicen las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales. Es decir, se necesita ser un excéntrico realmente, muy excéntrico, para no convalidar la idea de que solo a través de las elecciones se arriba de manera legal y legítima a los cargos de gobierno y legislativos. Pero hay otra dimensión de la democracia, que es la que no han podido asimilar quienes hoy gobiernan. Y es que la democracia quiere decir también poder regulado, poder fragmentado y poder vigilado. Y ninguna de esas tres cosas le gustan a nuestro presidente. No creo estar yo, de veras, inventando nada. Primero, poder regulado. El propio presidente nos ha dicho a todos, ¿no? Todos, que según él, la justicia está por encima del derecho. Y todos sabemos, o deberíamos de saber, que no hay justicia en el siglo XXI
por fuera del derecho. Si no, lo que se convierte, esa justicia, entre comillas, pues normalmente son en venganzas personales. Y los tribunales, digamos, como los del rey Salomón, en donde una persona supuestamente sabia y demás dirimía los conflictos, pues quedaron eso en la historia. Pero el presidente vive las limitaciones que le pone la Constitución y la ley como si fueran un auténtico corsé. No se da cuenta que esas limitaciones son los que a los ciudadanos nos dan garantías de que el poder no se convertirá en un poder desbordado, caprichoso, etcétera, etcétera. Pero entonces en esa esfera tenemos problemas. No digamos en la esfera del poder dividido. Es decir, nuestra propia Constitución divide el poder. Y tradicionalmente, bueno, desde Montesquieu y demás, ustedes lo saben, pues la idea de un ejecutivo, un legislativo, un judicial. Pero en el proceso de transición fue necesario construir algunos órganos del Estado autónomos que han hecho en efecto que la estructura estatal sea más compleja, más, digamos, incluso pues, se puede decir más sobrecargada. Pero, por ejemplo, se les encomendó a diferentes instituciones autónomas tareas fundamentales que el gobierno no podía cumplir o no pudo cumplir. Por ejemplo, las elecciones. O, por ejemplo, la existencia del INAI. Se trata de un instituto que tiene que facilitarnos a los ciudadanos el acceso a la información pública. ¿Por qué se construye? Porque en muchas dependencias, simple y sencillamente, si un ciudadano va y pide la información, pues se la niegan. Entonces es necesario una institución autónoma que acompañe al ciudadano para que le den la información que se requiere. Porque según la reforma de 2002, la información pública, y no es un chiste, debe de ser pública. Y hasta antes de esa fecha se manejaba como si fuera información privada. O bueno, el caso de las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué surgen? Pues por los abusos de autoridades de muy diferente rango y demás. Y se supone que las comisiones de derechos humanos deben de plantarse frente a la autoridad y acompañar otra vez a quienes han sido víctimas pues, de abusos, etcétera. Bueno, pues eso que está hoy fragmentado, que ha hecho de nuestro Estado un Estado, yo digo, más moderno, más sofisticado, más garantista, por supuesto, tampoco parece gustarle a nuestro presidente. Le gustaría una corte alineada a su voluntad, le gustaría un legislativo alineado a su voluntad, le gustaría que los órganos autónomos no existieran o en todo caso que sirvieran a sus designios, etcétera, etcétera. Ahí está. Y la vigilancia, no te diga. El último, bueno, uno de los últimos episodios que vivimos fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Seguramente, bueno, estuvo en todos los medios. ¿Qué decía ese informe de la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, decía que había anomalías prácticamente en todas las dependencias. Si realmente hubiera un compromiso de combate a la corrupción, ese informe hubiera servido al Ejecutivo pues para llamar la atención por lo menos a muchos de sus colaboradores. Pero no, lo que se hizo fue tender una cortina de humo con todo el asunto del aeropuerto, que centralizó toda la discusión de si los cálculos del auditor estaban bien, si estaban mal, por ahí se fue todo, y en términos del espacio público, todo el resto prácticamente quedó fuera y sin visibilidad. Pero tampoco le gusta la vigilancia desde la sociedad. Es decir, cuando la prensa o un medio o un comunicador o un académico o una organización civil o otro partido político señala errores, desviaciones, lo que ustedes quieran, la reacción casi visceral es la de la descalificación. Y con esto termino. El problema no es que se estable un debate, es que lo que se entabla es un no debate. Y eso está haciendo que se adelgace nuestro espacio público. Es decir, porque el presidente no está acostumbrado a contestar con argumentos u otras evidencias. No, su contestación es la adjetivación. Son fifís, son conservadores, son la mafia del poder, etcétera, etcétera. Tiene, digamos, un rosario de adjetivos muy sonoros, pero nunca un argumento, nunca una idea alternativa, nunca una evidencia
no, esos no son los datos, son estos, etcétera, etcétera. No. Entonces, esto también lo que está haciendo es un alineamiento muy acrítico en bandos que generan una espiral de desencuentros rutinarios. Y se supone que en democracia el espacio público debería de servirnos, vuelvo a subrayar, se supone, debería de servirnos para que los diferentes actores pusieran sobre la mesa sus diagnósticos, sus propuestas. Si eso estuviera en el espacio público, pues las personas tendrían una comprensión mayor de las dificultades, los problemas, los cuellos de botella que vive en el país y las eventuales soluciones. Y lo que tenemos hoy no es eso, es pues, una serie de monólogos que no encuentran puentes de comunicación y que pues están desgastando, yo digo, pues incluso muchas de las instituciones, muchas de las rutinas que se habían construido en el pasado. Entonces yo me quedaría hasta ahí para no abusar tampoco del tiempo y podríamos platicar de lo que ustedes gusten y manden. Muchas gracias, José. Le vamos a dar la palabra a Aminadab Pérez Franco, que es uno de nuestros comentaristas, para que haga comentarios y preguntas directas a José Woldenberg, y luego pasaremos con nuestro otro comentarista, el embajador Julio Pérez. Adelante, Aminadab. Sí, muchas gracias. Bueno, yo primero me gustaría mucho retomar algo de lo que decía José Woldenberg, muy importante al final, y también lo que decía en un principio, cuando hablaba de aquella elección del 88, aquella donde los partidos políticos teníamos una representación, yo era el de los 5 representantes del PAN contra 16 del PRI, y era una cosa abrumadora, ¿no? Y en nuestro distrito, por supuesto, que la correlación de fuerzas no era esa. Pero yo creo que lo más importante que me gustaría destacar para añadir un poco lo que decía José, es que el problema es que el presidente López Obrador lo que está queriendo hacer es concentrar el poder. Lo que él está queriendo hacer es que la democracia no le estorbe a su idea de ser la única voz, la única ley, el único criterio, el único que tome decisiones por todos los mexicanos. Es una visión, me parece a mí, demasiado arcaica. Y sin embargo, me gustaría decir esta perspectiva porque justamente yo veo que una mayoría de la gente que está en la lista nominal de electores no vivió los tiempos en los que México tenía un proceso electoral que era controlado por el gobierno. Yo voy a hacer algunas precisiones de eso que me parece que son muy importantes porque lo que está en juego en esta elección del 6 de junio es justamente si Morena obtiene la mayoría, la reforma política que lance el presidente de la República seguramente va a ir a lo que ya han dicho algunos de sus voceros como Ricardo Salinas Pliego, que el INE muera, que se transfieran sus funciones a la Secretaría de Gobernación, que sería regresar a lo que fueron los tiempos de la dictadura perfecta, los tiempos en los que el PRI gobierno tenía el control férreo de las elecciones. Y sí me gustaría un poco decir que esa realidad que aquí en México pues ya la vivimos, cuando los procesos electorales están en manos del gobierno, son una operación de Estado que se monta para que gane el partido en el poder. Ahí lo primero que ocurre es que el gobierno se transforma en juez y parte. Todo lo que decía José respecto a la democracia y que hubiera autoridades imparciales, etcétera, eso desaparece porque el partido en el poder se convierte en partido oficial y partido de Estado. No es un partido que esté compitiendo como los demás partidos que están buscando el voto ciudadano, el apoyo a sus plataformas, a sus postulados, etcétera. No, se convierte en una operación donde las autoridades electorales se integran de manera parcial, agentes del propio régimen. Cuando él describía el asunto de la Comisión Federal Electoral que estaba de representación proporcional, antes incluso toda la estructura electoral era gente del gobierno, ya fueran reclutados en los sindicatos, en los sectores del PRI, en diferentes formas, ahí estaban justamente ese control que es el que no permitía que hubiera elecciones limpias. Ellos no estaban para respetar el voto, estaban para que ganaran los candidatos del gobierno, y eso es algo que muchos ya no han vivido, es una realidad diferente. Los que la vivimos al final y que nos tocó ver cómo cambiara, apreciamos mucho toda esa transformación que ha tenido el sistema político. Otro de los problemas que había
es que el padrón electoral se empezaba a perder la certidumbre. Ha costado muchísimo trabajo que haya un padrón que tuviera la fotografía del ciudadano, no solamente en la credencial, sino también en la lista nominal que está en la casilla, porque antes no había ningún tipo de certidumbre. Entonces, todo aquello eran las cosas que ahora el presidente de la República quiere volver a las épocas en donde los programas se condicionan a cambio del voto a favor del partido en el gobierno, o de que los recursos públicos se utilicen en las campañas. Vemos lo que está pasando con todo el gasto el gasto social para todas las diferentes sectores a los que le da apoyo. Bueno, la propaganda que está haciendo incluso hasta con el tema de las vacunas es justamente esa visión de que los programas estén condicionados o tengan una operación de carácter electoral, ¿no? Otra de las cosas que ahorita ha estado pasando es el tema de que se pone en duda la equidad en las campañas. Todo este tipo de visiones en donde pues hay toda una proporcionalidad en cuanto a la comunicación, la publicidad, los recursos de financiamiento público que se utilizan. Bueno, pues en el pasado, en aquella historia de la dictadura, pues no había eso, había un uso indiscriminado de los recursos públicos en la campaña. Además, otro de los problemas cuando las autoridades electorales no son imparciales es que el día de las elecciones se pueden tolerar todo tipo de anomalías en las casillas. No quisiera abundar muchísimo en todas las operaciones, aquellas que se hicieron famosas en los años 70, 80, en los tiempos de Olivares Santana y de Manuel Bartlett, todas aquellas, el ratón loco y la operación Manitas y la operación Trueno y todas aquellas que estaban justamente destinadas a que se burlara el voto popular, ¿no? Que esa era una de las cosas que ocurrían. ¿Y qué sucedía? Que en ese momento pues no había ningún tipo de sanción a los actos que cometían los mapaches, famosos delincuentes electorales, que tenían una manga ancha y una garantía de impunidad total, ¿no? Además, otra cosa que pasaba en aquellos tiempos es que los distritos electorales se conformaban de manera tal de que el voto de las oposiciones o las colonias o los sectores de población de oposición eran divididos y eran sumados a grandes zonas, a veces rurales o a veces populares, en donde se configuraban desde la propia geografía electoral los triunfos del gobierno, ¿no? El famoso fenómeno que en ciencia política se llama el gerrymandering. Bueno, pues aquí se hacía de manera constante para favorecer en este caso al partido oficial, ¿no? Había todo tipo de acciones, lo que está pasando, por ejemplo, en Nuevo León, esta acusación que hay contra los candidatos a gobernador que van punteros. Bueno, en aquel tiempo había todo lo que eran las autoridades judiciales, ministeriales, fiscales, todos ejercían presión en contra de los candidatos y los ciudadanos que eran simpatizantes de la oposición, ¿no? Y por último, también pasaba que todo lo que era el cómputo de las elecciones tampoco había certidumbre, había todo lo que se llamaba la alquimia electoral, que era este fenómeno de estar alterando los resultados, ya sea cambiando paquetes, cambiando actas. Entonces, todas esas cosas las superamos en México durante la transición a la democracia. Desde aquella elección de Chihuahua de 1983, cuando se viene ese triunfo que no se esperaba del PAN en Chihuahua y en Durango como consecuencia quizá del castigo a la expropiación de la banca, pero que finalmente marcó ese principio de la transición democrática electoral, que después vino a darse con todo lo que fue la elección del 88, con todo lo que fue la reforma política de 89, todo eso que fue donde se fue transformando el sistema electoral, que vino ese cambio, que de ser una organización del gobierno para beneficio del gobierno, se fue ciudadanizando poco a poco y empezaron a llegar primero los ciudadanos que estaban o que tenían mayoría con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que eso le tocó también a José al principio, y después cuando se hizo plenamente ciudadano en medio de la crisis de 1994, después del alzamiento zapatista y del asesinato de Luis Donaldo Colosio y del tema del debate entre los candidatos a la presidencia, todo esto, a lo que yo quiero, para no tomar demasiado tiempo, es simplemente hacer ver
el peligro de que todos esos cambios cualitativos fundamentales que tuvo nuestro sistema electoral, que se dieron por una serie de decisiones que fueron por consensos, a veces negociados con muchísimo trabajo, a veces arrebatados por las circunstancias, están en peligro. Y entonces lo que se juega en esta próxima elección es justamente el que el presidente de la República siga teniendo esta tendencia a seguir descalificando y desprestigiando, pues no solamente al instituto, sino también al tribunal, a los órganos locales y a toda esta, dijéramos, entramado electoral que se ha construido con tanto esfuerzo y que hoy está en riesgo simplemente porque el presidente no cree, ¿no? Yo lo que dijo José Waldemar al final creo que tiene toda la razón. El problema es que cuando hay algo que se opone a su criterio, pues reacciona así, descalificando inmediatamente, pero yo sí creo que no, en este caso no es una ocurrencia del presidente, en este caso es un plan perfectamente claro que tiene de decir quién está estorbando en mi camino para concentrar el poder, y en el sentido de que son órganos autónomos, de que son órganos electorales que no se someten a la consigna y a la presión que él está haciendo, pues entonces están en riesgo y me parece que no debemos olvidarlo. Yo ahí lo dejo para que podamos hacer más preguntas y comentarios de nuestros invitados, pero creo que es fundamental subrayar lo que está en riesgo en esta elección. Una situación muy significativa que me ha llamado a mí mucho la atención del comportamiento del presidente es que utilizando lo que sucedió en 2006, en donde el presidente descalifica absolutamente todos los órganos electorales del 2006, y a pesar de que la estructura orgánica básica de esos órganos es la que le da el triunfo a López Obrador en 2018, utiliza ese 2006 para descalificar absolutamente a toda la autoridad electoral en el presente. Me gustaría luego que José comentara algo al respecto, pero no antes. Antes quiero darle la palabra para que dé sus impresiones a nuestro querido amigo don Julio Fésler al respecto. Yo quiero ante todo agradecerle a Pepe Foldenberg que hubiera aceptado la invitación de participar en este coloquio, que es panista en un sentido, pero también es muy abierto. Hay un gran interés dentro de la gente más pensante del PAN de enterarse de lo que pasó y saber qué hacer en la coyuntura actual que es tan retante. Yo me acuerdo en aquellos momentos que describía José Waldemar hace un ratito del nacimiento del IFE, la preocupación ciudadana era que el gobierno estaba organizando todo. No había nada que hacer. Las organizaciones estaban completamente cooptadas, no tenían ninguna personalidad suficiente en el punto de vista cívico. Había que recurrir al concepto de las organizaciones cívicas nacientes que venían a oponerse a la situación actual. Pero la situación de una comisión federal electoral con retrato del secretario de Gobernación, presidente, ya resultaba repugnante. La gesta ciudadana de los 80s y 90s consistió en probar que la ciudadanía sí era capaz de organizar elecciones, que sí era capaz de dotarse de los instrumentos necesarios, que sí elementos tan fundamentales como un padrón electoral era confiable, que sí se podía hacer una credencial electoral con foto, que sí se podía realizar una estructura estatal, pero en manos de la ciudadana, de elaboración y enjuiciamiento de procesos electorales. Había en ese momento también la gran ventaja de que los partidos políticos estaban bastante claramente perfilados. Ya sabía uno qué era lo que cada uno de los tres grandes partidos representaba. PAN, PRD, la izquierda, el PRI, ya sabía uno exactamente qué discurso tenían. Me acuerdo que el foro que organizó el Consejo para la Democracia
Este fue un foro financiado por los tres partidos en partes iguales. Lo hicimos en el Anfiteatro Bolívar. El hecho de que los partidos políticos con participación del gobierno, en el sentido de que veía con agrado el que se realizara, constituyó un elemento de unidad de propósito que, paso a decir, hoy en día ya no existe en los partidos. Los partidos actualmente no están cumpliendo la función que la ciudadanía espera de ellos. Y de allí se encuentra una situación de indefensión de los principios democráticos más importantes. Y en este páramo de confusión, porque los partidos no están fungiendo cabalmente como la ciudadanía requiere, el presidente de la República está medrando con los programas sociales que ya conocemos y con sus declaraciones matutinas. Hoy en día, entonces, el gran reto para la ciudadanía es volver a cobrar una identidad operativa para que rescatemos de nuevo la conducción ciudadana del proceso electoral que ahorita está muy perdido. Gracias, Julio. José Woldenberg, si gustas comentar los comentarios en general de Plumas Azules y luego abrimos al público aquí presente en esta sala principal para preguntas directas. Adelante. Sí, con todo gusto. Lo que decía Amidabed, yo lo comparto. Si algo no hubo, fue una pedagogía para explicar en qué consistió la transición democrática. Y no hay memoria. Algo que debíamos haber, digamos, esa transición, creo que los ciudadanos deberíamos de habernos apropiado y haberla vivido con un cierto orgullo. En México no sucedió eso. No quiero hacer comparaciones extralógicas, ni mucho menos, pero es para ilustrar el punto que quiero decir. Si uno viaja a España y habla con un taxista, con un vendedor de periódicos o con un profesor universitario y un político, pues normalmente hablan de que se vivió una transición democrática y hay un antes y un después. En aquel caso, la dictadura de Franco y el naciente o la democracia española. Creo que nosotros no venimos de una dictadura, sino más bien de un régimen autoritario. Pero eso no se socializó o no se socializó con suficiencia. Y ese proceso de transición, además, estuvo, digamos, coincidió con un crecimiento económico muy precario, que significó que millones de jóvenes que entraban al mercado de trabajo no encontraran un horizonte promisorio y que lo que creció en esos años fue sobre todo la informalidad. Si a ello sumamos la espiral de violencia que se vivió en zonas importantes del país, y si a ello le sumamos los fenómenos de corrupción que quedaron impunes, todo eso nubló mucho de lo que significó la transición democrática. Mi angustia tiene que ver en que podemos acabar tirando al niño junto con el agua sucia. Y el niño en este caso claramente son los avances democratizadores que deberíamos de rescatar de ese marasmo, digamos, de hartazgo, de desconfianza, pues que sí permea en amplias franjas de la población y con razón. Pero lo que señalaba en materia del sistema profesional electoral, del padrón, de la distritación, de los cómputos, yo creo que todo eso tiene absoluta razón, cómo se hacían antes y cómo después. Por ejemplo, las elecciones en México antes de la existencia del IFE, pues eran armadas por lo que yo llamaría funcionarios de temporal. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación armaba la estructura y contrataba gente que pues trabajaba los 6 meses, 8 meses, 10 meses. Y luego esa misma gente pues estaba buscando dónde se colocaba.
Y si estaba en un estado, pues volteaba a ver al gobernador, y si estaba en un municipio, pues al presidente municipal. Era gente que necesitaba tener un trabajo de manera permanente. Una de las grandes virtudes, creo yo, de la construcción del IFE fue haber pensado en que era necesario un servicio civil de carrera, un servicio profesional electoral, en donde los funcionarios fueran leales a la institución y la institución fuera leal a sus trabajadores. En el INE se entra por concurso, se promueve, hay exámenes cada año. Es decir, hay un servicio civil de carrera. Yo creo que esa es la columna vertebral de toda la institución, que a veces nos pasa un poco desapercibida. O, por ejemplo, el padrón. Bueno, el padrón, sin proponérselo, ha acabado siendo la cédula de identidad ciudadana. Si ustedes van a un banco a cobrar un cheque, si quieren pasar por migración, si van a inscribir a un hijo a una escuela, lo que les piden es la credencial de lector. Es más, si se fueron ya a vacunar, lo que les piden es la credencial de lector. Es decir, ha sido uno de los programas más exitosos del Instituto Federal, Instituto Nacional Electoral. Los distritos electorales, por ejemplo, ahora ya por ley, el INE no solamente hace la distritación federal, sino también la distritación en los estados. Y es una distritación que siempre ha sido acompañada, bueno, existe el IFE por los propios partidos políticos, y no ha habido diferendos mayores precisamente para acabar con el gerrymanderismo y esas cosas, no digamos el cómputo de votos. Un programa como el de resultados electorales preliminares es un programa quizá único en el mundo. La noche de la elección ustedes se pueden meter al PREP y ahí van a ver las cifras agregadas a nivel nacional, por estado, por circunscripción, por distrito y si quieren casilla por casilla. Que bueno, los únicos que tienen actas para confrontar eso son los propios partidos políticos. Es decir, todos esos avances, ya deberían de los que habló, pues ojalá pudiéramos ilustrarlos, socializarlos, cacarearlos, porque las elecciones limpias y equilibradas, equitativas, son la punta de un iceberg muy profundo, en donde todos los eslabones tienen que estar bien construidos. Yo digo que las elecciones son como una cadena. Si cualquiera de los eslabones se construye mal, todo se distorsiona. Y la verdad, yo creo que el IFE-INE pues, ha logrado estándares de calidad bastante aceptables. Carlos nos propone volver al 2006, pero digo 2 o 3 frases sobre el asunto. Han pasado 15 años del 2006 y quienes hablaron de fraude no lo han podido probar. Eso debería ser elemento casi suficiente, pero a mí me gusta recordar que una cosa es el fraude. Cuando hablamos de fraude en México, hablamos de que la gente vota de una manera y los resultados son de otra. En ese sentido, no hubo fraude. Ahora, lo que sí hubo a lo largo del proceso son algunas anomalías, ¿no? Por ejemplo, la compra de espacios en radio y televisión por actores que no estaban acreditados ni legitimados para eso. Eso todos lo vimos porque apareció en radio y televisión. Eso fue sin duda una violación a la ley. Y hablábamos de lo que el propio tribunal dijo de la actuación del presidente Fox. Pero los votos, y de eso estoy convencido, se contaron bien. Y, digamos, del lado de los que decimos que no hubo fraude en ese sentido, está el conteo rápido, está los resultados del PREP y están los resultados del cómputo que se hizo 3 días después de la elección en los diferentes distritos. Claro, alguien puede decir, bueno, los 3 son del IFE o eran del IFE. Sí, pero lo hacían diferentes personas, diferentes actores y estaban presentes en los partidos políticos. Pero si eso no fuera suficiente, ahí está la declaración de Ana Cristina Covarrubias, que en aquel entonces era quien hacía las encuestas de Andrés Manuel López Obrador, y que declaró con posterioridad que su conteo rápido era muy similar al del Instituto Federal Electoral y que, si bien no se podía dar el ganador, quien iba arriba era Felipe Calderón. Y luego se suele olvidar que el Tribunal Electoral, en efecto, no hizo el reconteo de todas las urnas, pero sí de cerca de 12,000, 11,000 y tantas urnas, y que al abrir esas urnas, todas ellas señaladas
por la coalición que apoyó a Andrés Manuel, al volver a recontar, no encontró ningún patrón fraudulento. En ese recuento estaban los representantes de los partidos. En efecto, en algunas casillas había 2, 3 votos a favor de Calderón más, pero en algunas había 4 o 5 a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y el propio tribunal llegó a la conclusión de que ahí no había un patrón fraudulento, que había errores de carácter aleatorio. Pero bueno, eso se quedó ahí y se quedará en el año 2050 en una mesa. Los que estén, yo creo que yo ya no estaré, pero los que estén, algunos dirán que hubo fraude y otros que no, porque ahí digamos, ese fue el mayor drama, digo yo, del postelectoral del 2006, que mucho de lo que se había construido lentamente en términos de confianza fue destruido casi por, digamos, por esas declaraciones. Y las encuestas de aquellos años de 2006, o sea, recuerdo muy bien, cerca de 1/3 de los mexicanos pensaban que había habido fraude. Es decir, cosa muy similar a lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, con la elección última. Digamos, es que cuando uno tiene un determinado ascendiente sobre la gente, debería de multiplicar su responsabilidad y no bajar su responsabilidad. Esto, pues yo lo decía mucho tiempo, es decir, la confianza se avanza micra a micra, pero se retrocede quizá por kilómetros. Y eso fue lo que sucedió, por desgracia, en el 2006. Pero ahora bien, incluso concediendo sin aceptar o aceptando sin conceder, como dicen algunos abogados, que hubiese pasado todo lo que dijo Andrés Manuel. Bueno, nadie de los que está hoy en el Consejo General del INE estaban en el 2006, ninguno. Entonces, incluso en esos términos, no hay razón, digo yo, para actuar como se está actuando. Y don Julio Fez le pone sobre la mesa un asunto pues, mayor y que a mí me rebasa. Y es qué ha sucedido con los partidos políticos, yo no digo solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Creo que lo que sí podemos ver es que el cemento ideológico ha ido perdiendo importancia en aras del pragmatismo. El pragmatismo va a la alta, al parecer, en todos los partidos. Y la identidad también ha ido perdiendo sus perfiles en aras de un cierto personalismo. Es decir, da la impresión que hoy los ciudadanos se identifican más con personas y que los partidos, para ganar elecciones, pues en buena medida se olvidan de sus señas de identidad, de la propia ideología que les dio vida, para armar grandes coaliciones pragmáticas. Y creo que no lo vemos solamente en algunos, digamos, partidos del espectro político-ideológico, sino casi en la mayoría. ¿No? Bueno, un ahí analista alemán hablaba de los partidos cachatodo. Yo siempre he dicho, una cierta vena pragmática es útil, porque las ideologías muy cerradas a lo que llevan es una confrontación y demás. Entonces, una cierta vena pragmática nunca hace daño, porque uno acaba desdemonizando al adversario, no lo convierte en encarnación del mal. Entonces, un poco de pragmatismo hace bien, pero puro pragmatismo sin señas de identidad, pues tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Que en efecto, pues las coordenadas del debate político, pues ni se entienden. Es decir, qué representa cada uno no está suficientemente claro. Pero creo que es un problema, si bien muy importante y sobre el cual hay que reflexionar, pues no es solamente un problema nuestro, es un problema que se da prácticamente en todo el mundo. Pensemos lo que eran las grandes corrientes del pensamiento, digamos, a mediados del siglo XX, ¿no? Es decir, liberales, conservadores, socialistas, socialdemócratas, comunistas. Es decir, poner cada uno de esos términos a uno lo remonta pues, a grandes corrientes de opinión, organizaciones, etcétera, etcétera. Todo eso hoy está deslavado, hasta donde yo alcanzo a ver.
Bien, continuamos ahora con las preguntas de nuestros amigos de la sala principal y miembro de Plumas Azules, Raúl Monter. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Maestro Woldenberg, lo saludo con mucho afecto. Tuve la oportunidad de convivir con usted en algunas ocasiones allá en los años 90 y mi reconocimiento a su labor. Yo debo de decirles que la historia y repasarla siempre es interesante, siempre es prudente tener en cuenta todo el camino que se ha recorrido, sus antecedentes, sus detalles, quienes participaron, en fin, todos esos temas que son importantes para no olvidarlos. Sin embargo, tanto Julio como el amigo Aminadab y usted, maestro Holder, han tocado algunos temas que para mí son relevantes y son actuales, son de hoy, no son de hace 30 años. Se parecen, a lo mejor pueden de alguna forma identificarse. Sin embargo, el entorno es radicalmente distinto. Pero muy diferente. Y puedo señalar nada más dos de ellos para no extenderme en el tiempo, porque creo que vale la pena el día de hoy analizar y meditar en ellos. El punto número uno es que la ciudadanía mexicana en general, y usted, maestro Goldenberg, lo dijo con toda claridad, pues no tiene una identidad, o una identificación, perdón, con las instituciones y sobre todo con el INE. La identidad que tienen es la credencial que les sirve para, como dicen los jóvenes, para ir al antro o para hacer alguna gestión, pero no hay una identidad, una identificación realmente de responsabilidad de ir a votar y de elegir a sus funcionarios públicos en una elección libre. Y eso a mí en lo personal me preocupa porque de ahí viene el abuso de los partidos políticos. Porque simple y sencillamente los partidos políticos entraron en una zona de confort en la cual su participación es ganar con el porcentaje que sea necesario, con las artimañas que sean necesarias, pero simplemente ganar, pero no servir a la comunidad. Ese para mí es la primera reflexión que hago y me gustaría conocer su opinión. La segunda es, AMLO, con todo respeto, es producto de esa inconformidad que existe en la ciudadanía. AMLO llega a la presidencia de la República porque el sistema político mexicano, económico y social está caduco, está totalmente rebasado y la gente está harta, inclúyame a mí, del actual sistema porque no ha cumplido con sus objetivos y con su función de realmente mejorar las condiciones de los mexicanos. Y no es que sea idealista, que sí lo soy, pero es imposible poder pretender pensar que vamos a convencer a 50, 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza con argumentos ideológicos, con argumentos conceptuales, si el día de hoy no tienen qué comer, no tienen cómo sustentar sus necesidades de hoy, no de mañana, de hoy. Entonces, AMLO no se nos apareció, ya estaba ahí. Puedes concluir, por favor, Raúl. Ahí voy ya dame 22 segundos y concluyo. Entonces, para mí, el reto de hoy es el 6 de junio. El reto de hoy es cómo vamos a detener realmente
que haya esta dictadura o esta hegemonía partido-gobierno de Morena y que haya un contrapeso en la Cámara de Diputados con el objeto de construir lo que sería el 24 y los próximos años. Muchas gracias por la oportunidad de platicar. Adelante, doctor Woldenberg. Sí, bueno. Empiezo por la segunda. Yo creo que usted tiene razón, es decir, la aparición de Andrés Manuel López Obrador no es un milagro, no apareció de un día para otro, etcétera, etcétera. Hay que buscar cuáles son las fuentes del descontento, del hartazgo y por qué la gente votó por él. Y yo por eso señalaba que, por desgracia, el proceso democratizador estuvo, digamos, se dio paralelamente a una economía que no crecía, que no ofreció horizonte, quiso crecer solo la informalidad, y eso generó muchísima frustración. La enorme paradoja nuestra es que entre 1932 y 1982, digamos, los años del régimen hegemónico, etcétera, etcétera, la economía creció y creció de manera constante y a unas tasas muy relevantes. De tal suerte que la expectativa en muchas familias era que los hijos iban a vivir mejor que los padres, y esa expectativa se cumplía. Yo digo que de alguna manera ese fue el lubricante del consenso pasivo, o de un cierto consenso pasivo con aquel régimen. ¿Cuál fue la paradoja? Es que el proceso democratizador no estuvo acompañado de un crecimiento similar. Y hoy sabemos que la expectativa de muchas familias es que los hijos van a vivir peor que los padres. Y esa es una expectativa que, por supuesto, lo que genera es irritación, es hartazgo. Y ahí está parte de la explicación de este fenómeno. Si a ello le sumamos que, según Coneval, el porcentaje de pobres en nuestro país prácticamente se mantuvo incólume a lo largo de todos esos años, ahí hay otra fuente, yo creo, para explicarnos el desencanto con lo anterior. Insisto, y si a ello sumamos la violencia y si a eso sumamos la corrupción, pues ese es el caldo de cultivo. Pero bueno, precisamente por eso hay que rescatar lo rescatable de los últimos años. Y yo digo que si hay algo rescatable, es lo que se construyó en términos democráticos. Eso es lo que yo señalo. Ahora bien, creo, sin embargo, que esta gestión, digamos, Andrés Manuel López Obrador se benefició de ese hartazgo por un lado, pero del otro, de los avances democráticos, porque pudo hacer campaña a lo largo y ancho del país, recibió dinero público, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Él se benefició de eso. ¿Qué está sucediendo? Que la dimensión social quizá hoy sea más aguda que hace 2 años. Es decir, Coneval nos dice que en el año 2020, 10 millones de personas, hay que sumarlos, son 10 millones de personas de nuevos pobres. ¿Cuántas empresas, micro, pequeña, medianas, incluso grandes, cerraron? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuánta trabaja hoy en condiciones más precarias que en el pasado inmediato? ¿Cuáles han sido los estragos de la pandemia? Que, por supuesto, la pandemia no es responsabilidad del gobierno, pero la gestión de la pandemia sí. ¿Y por qué tenemos índices tan altos de mortalidad? Casi como de los más altos en todo el mundo. Es decir, si el asunto se hubiera planteado en términos, bueno, más atención a la pobreza, menos desigualdades, mejoría de las condiciones materiales de la gente contra nuestra precaria democracia, es muy probable que mucha gente hubiera optado por mejorar sus condiciones materiales de vida y lo demás no les interesaba nada. Pero lo que está sucediendo es que podemos tener menos democracia, más pobreza y más desigualdad. Ese es el drama, creo yo, mayor de este asunto, y tiene usted totalmente la razón. El 6 de junio se juega mucho, no es una elección más. Yo creo que no va a ser el mismo el México del futuro si, por ejemplo, la coalición gobernante logra mayoría calificada en la Cámara de Diputados, o si logra mayoría absoluta, o si no logra ni mayoría absoluta ni calificada.
A mí me gustaría, es un problema, digamos, es una aspiración mía, creo que es lo que más le conviene al país, que tuviéramos una Cámara equilibrada, que volviéramos de nuevo a los tiempos en donde la negociación era obligada, el diálogo era obligado, el acuerdo era obligado. Ojalá, pero eso sí, como usted bien dice, eso dependerá de la gente que vaya a votar. Y seguramente va a haber franjas de la población muy grande que van a ir a votar por Morena, pero estoy seguro que también hay franjas de la población muy grande van a ir a votar por los otros partidos, porque de algo estoy convencido, este país no cabe en un solo partido político, eso se acabó con el PRI, la época del partido hegemónico. No son mis ganas, creo, bueno, espero no equivocarme en esto, ¿no? Pero eh, hay que ir a las escuelas, a los centros de trabajo, salir a la calle, hablar con la gente. Uno se da cuenta, pues, de la diversidad que hay en nuestras calles, en nuestros centros de trabajo, en los centros educativos. Esa diversidad es la que demanda la democracia, no yo, sino pues que la única manera que tiene la humanidad para que una sociedad diversa pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, pues es eso que llamamos democracia. Entonces, ojalá en eso no me equivoque demasiado. Y bueno, pues creo que está ligado a su primera pregunta. En efecto, yo creo que muchos partidos políticos entraron a una zona de confort, se desprendieron de sus bases, no tendieron puentes suficientes y por eso pues, estamos viviendo mucho de lo que estamos viviendo, pero pues las cosas se pueden reconstruir, eso espero. Es decir, una elección no hace tendencia. E incluso si vemos los números de la elección de 2018, yo creo que en su momento fueron muy mal leídos. Ciertamente, Andrés Manuel López Obrador ganó y ganó con el 53% de los votos. Eso quiere decir que 47% votaron por otras opciones. Y luego, mucha gente se fue con la alucinación que lo mismo que había ganado Andrés Manuel López Obrador era lo que habían ganado los partidos que lo postularon. Y no fue así. Los tres partidos que los postularon en conjunto llegaron alrededor del 44% de la votación. Es decir, las otras dos coaliciones sacaron el 56% de los votos. Y por lo que había narrado, lo que intenté narrar al inicio, esa minoría se convirtió en mayoría y la mayoría en minoría. Pero lo que me refiero es, incluso en ese momento, digamos, en el momento estelar del triunfo de Morena y Andrés Manuel López Obrador, que es un triunfo innegable, incluso en ese momento, si uno veía los resultados, se daba cuenta que México seguía siendo pues, un mosaico teñido de pluralidad política. Y yo espero que eso se repita pues en el año 2021. ¿No? Vamos a ver. Sí, voy a juntar las dos siguientes preguntas. Primero, Fernando, le suplico, compañeros, que se ciñan a hacer pregunta y que no haya mucho antecedente de la pregunta. Y luego nuestro querido colega Juan Miguel Alcántara. Adelante, Fernando. Gracias. Yo quiero decir que veo señales ominosas. Yo quisiera saber qué posibilidad existe de que este hombre, que no es ningún improvisado y que todas las cosas las piensa con mucha anticipación, estuviera preparando un escenario de declarar que, como ya lo está haciendo en el caso de Nuevo León, de que las elecciones o ciertas elecciones o en algunos estados o incluso en la elección federal hubo fraude. Por lo tanto, como hubo fraude y eso lo hizo en la porquería de INE, yo declaro que o esta autoridad o estos diputados o esta instancia que está a mi servicio declaran que las elecciones fueron fraudulentas. Por lo tanto, se cancelan o se hace alguna cosa semejante. Sería una especie de autogolpe de Estado. Esa es mi preocupación. Muchas gracias. Juan Miguel Alcántara. Gracias, Fernando. Pepe, cuando hablas de la falta de una pedagogía de la transición democrática de México, encuentro una sintonía con la visión Gómez Moriniana de que el PAN fuera escuela de ciudadanía, porque asumía que había que hacer de masa pueblo. Y creo que el PAN dejó en buena medida de cumplir con esta misión de formar ciudadanos. En el momento actual, evidentemente, a 25 días de la elección,
ya es muy poco lo que en esta dirección se puede hacer. Habrá que hacer todo lo que sea posible. La pregunta sería, ¿a quién puede corresponder, además de los partidos políticos, que hoy son omisos en esa tarea de formar ciudadanía, de hacer pedagogía democrática? ¿A quién más puede corresponder o con quién más se puede uno pensar que se recargue la tarea de esa educación o esa formación ciudadana? Y si esta tarea, que en una medida está encargada también al INE de manera expresa, hubiera que buscar a la mejor que fuera más el sistema educativo formal el que se hiciera cargo. Sería mi pregunta. Adelante, José. Sí, bueno, quizá la posibilidad que nos pone sobre la mesa don Fernando sea la posibilidad más pesadillesca que puedo pensar. Es decir, si yo creo que la salida a lo que estamos viviendo son precisamente las elecciones, y si desde la presidencia de la República se declara fraudulenta y se impide, por ejemplo, la instalación de la Cámara de Diputados, por decir algo, pues en efecto estaríamos al borde de una dictadura. Pero creo que las condiciones ni nacionales ni internacionales están para eso. Es muy probable que se impugnen algunos distritos o en algún estado, alguna gubernatura, eso sí, pero el conjunto de todas las votaciones, pues ese sí sería quizá el peor de los escenarios posibles. Y no creo ni siquiera que el presidente y su estructura tengan, en esto sí espero no equivocarme, tengan la fuerza suficiente como para imponer eso. Porque van a ir a votar millones y millones y millones de personas. Y van a estar en las casillas, como ya lo decía, ciudadanos del común. Y van a estar los observadores, y va a estar la prensa internacional, y van a estar la gente de los otros partidos. Es decir, claro, una posibilidad como esa, pues ahí está. Pero sí sería sería una opción que rompería de cuajo prácticamente con toda la historia reciente de nuestro país. ¿Qué le puedo decir? Pues espero que no suceda, pero nada más. Y en relación a lo que dice Juan Miguel, pues en efecto, yo creo que ha faltado mucha pedagogía y no creo que sea un asunto de una sola institución. Por supuesto que ojalá los partidos hubieran hecho su trabajo, pero yo creo que la escuela y los medios deberían ser los otros. Pero la escuela en esta situación lo veo muy remota con esta administración. Y los medios pues se han despreocupado del asunto. Y claro, el Instituto Nacional Electoral tiene asignado funciones de educación cívica, pero la verdad es que el instituto no llega a todos los rincones del país. Para eso sería necesario un esfuerzo desde la Secretaría, en efecto, de Educación. Mucho pueden hacer las ONGs también, pero todos sabemos que las organizaciones de la sociedad civil son pocas y con pocos integrantes, que la inmensa mayoría de nosotros, los mexicanos, pues no participamos en ningún tipo de organización de carácter social. Entonces, todos esos son déficits que habría que tratar de remontar. Y la única respuesta que se me ocurre es a lo mejor una perogrullada. Debería haber un esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Educación y Medios, pues para tratar de difundir los valores y principios de los regímenes democráticos, que por desgracia ninguna de estas instituciones lo hace con suficiente fuerza, ¿no? Pero yo sí creo que es fundamental, porque mientras no ataquemos, digamos, no intentemos socializar el marco valorativo que pone en práctica las rutinas democráticas, creo que nuestra democracia seguirá siendo, digamos, relativamente débil. ¿Cómo lograr que cada uno de los ciudadanos interiorice los valores de la democracia? Es muy difícil, porque la democracia, como hemos visto, es un sistema casi que de manera explícita va contra las pulsiones más profundas de cada uno. Pensemos en nosotros para no pensar en otros. Cada vez que alguien nos contradice, tiene argumentos en contra
tiene un ideario de otra naturaleza, ¿cómo reaccionamos? Creo que la mayoría de aquí, espero, reaccionamos más o menos de manera civilizada, porque hemos tenido una cierta socialización en la política con otros y demás, pero la mayor parte de la gente no. Por eso, en ese sentido, la democracia es un sistema antinatural, porque reclama una cierta tolerancia y una cierta comprensión del otro, del que tiene intereses y puntos de vista, ideologías, no solamente diferentes a las mías, sino a veces encontradas. Y eso que se dice fácil es muy difícil de socializar. Por eso se requeriría un esfuerzo conjunto, muy profundo. Pero hoy no veo que eso esté sucediendo. Al revés. Voy a hacer dos comentarios que vienen de público en general que nos han hecho por escrito, y luego le voy a dar la palabra a Jorge Lara y a nuestro coordinador de Plumas Azules, Salvador Redding, para que haga un último comentario con respuesta de José Woldenberg, obviamente en todo, y así concluir. Nos preguntan la opinión del doctor Woldenberg sobre la imparcialidad o no, la imparcialidad del órgano electoral, Instituto Nacional Electoral, y la opinión sobre quitar o no quitar el financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, adelante con tu comentario, Jorge Lara, y luego con el final de Salvador Redding y obviamente la respuesta de José Woldenberg para cerrar. Adelante, Jorge. Gracias, estimado Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Seré breve. Bueno, amén de que quedan en el tintero muchos temas, desde luego el tema del sistema político presidencialista que, combinado con un liderazgo como el que hoy tenemos, definitivamente nos muestra de que no es un diseño propicio para los momentos actuales y para el futuro. Yo creo que tendremos que seguir insistiendo en un rediseño de fondo del sistema político. Pero específicamente yo quisiera preguntarle al doctor Woldenberg su opinión, creo que ya se ha esbozado, sobre esta amenaza, yo no lo llamaría de otra manera, esta amenaza que ha hecho no solamente el presidente, sino Morena, de hacer motu propio una reforma político-electoral después de las elecciones, cuando todos recordamos que las reformas electorales, las reformas políticas, pues siempre se gestionaban y se gestaban desde el seno de los partidos políticos, las dirigencias, desde luego los centros de estudio, los especialistas, que poco a poco se convocaban, se reunían, armaban mesas, y siempre había un respeto por parte del gobierno y del poder público a esta autoorganización, ¿no? Y me parece que ahora se quiere hacer o imponer una reforma electoral desde el poder. ¿Qué opinión le merece esta, para mí, amenaza? El economista Salvador Redding, nuestro coordinador de Plumas Azules, adelante. Hola, primero que nada, hacer un reconocimiento muy merecido, y creo que todos los que estamos en Plumas Azules, al maestro Woldenberg, cuyo desempeño como político, como ciudadano, como periodista y como académico es, como se dice en lenguaje político, inatacable. Mis respetos. Respecto al INE, los ataques que se están haciendo, sobre todo últimamente al INE, es porque dice de parte del partido del gobierno de que no es democrático, pero hasta ahora no han podido demostrar que sus resoluciones vayan en contra de la ley. No lo discuten porque está dentro de la ley. El otro asunto es que lo acusan de que cuesta muy caro, pero si dentro del presupuesto del INE o del ANTECIPE le quitábamos todo el dinero que va para las campañas y todos los millones que van a los partidos, el gasto propiamente administrativo del INE no es tan espantoso como quieren hacernos creer. Y todo eso creo que tenemos que tomarlo en cuenta porque la andanada va a ser terrible en los meses de aquí al 30 de agosto, al 31 de agosto. Gracias. Gracias, Salvador. Doctor Woldenberg, la respuesta y finalizamos. Trataré de ser breve. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral ha actuado con imparcialidad. Es decir, como decía ahora don Salvador, creo que ha estado intentando y cumpliendo con lo que dice la Constitución y la ley. Pero si alguien no está de acuerdo con esas resoluciones, afortunadamente tiene la vía del tribunal para impugnarlas, porque así es el diseño. El Instituto Nacional Electoral no es la última palabra y qué bueno que así sea. Es una autoridad de carácter administrativa,
y todas sus resoluciones pueden ser impugnadas y ahí está el tribunal, es una especie de doble candado. Entonces creo que sí es imparcial. Luego, financiamiento público. A ver, yo creo que quitar, mi convicción es que no. ¿Puede remodelar el financiamiento? Sí, pero a ver, hubo 3 grandes razones para optar por que el financiamiento público fuera preeminente sobre el privado. Y creo que esas 3 razones se mantienen. 1, el financiamiento público es el más transparente. Sabemos cuánto recibe cada partido, qué día lo recibió, quién lo recibió, etcétera, etcétera. Y se deposita en un banco. Es el más transparente. El privado no. El privado puede correr por vías paralelas. Segundo, el financiamiento público ha servido para equilibrar las condiciones de la competencia. No hubiera sido por ese financiamiento, quizá nunca se hubieran equilibrado las condiciones de la competencia. Y la tercera razón que se dio en aquel entonces también sigue siendo válida. Era para que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de grupos delincuenciales. Entonces, era mejor que el financiamiento preeminente fuera el público, porque eso nos ayudaba a transparentar, a equilibrar y a que no fueran dependientes de ninguna otra fuerza. Y creo que esos objetivos se plantearon en 96 se mantienen. Ahora, que puede haber reducciones y demás, pues sí, sin duda alguna. Ahora, yo también creo que es una amenaza el anuncio de una reforma electoral y estoy de acuerdo con lo que señalaba Jorge Lara en el sentido que todas las reformas que hemos vivido en el pasado, todas hasta donde yo recuerdo, tenían un resorte que querían responder a exigencias de las oposiciones, en menor o mayor grado. Pero siempre estaba mirando a decir cómo abrimos, cómo equilibramos, cómo damos garantías de imparcialidad, etcétera, etcétera. Ese era el motor de las reformas. Y lo que temo ahora es que el motor es otro. El motor es tratar de alinear a las instituciones electorales a la voluntad presidencial. Y en ese sentido, pues por supuesto que es una amenaza. Pero en ese sentido también es muy importante ver qué va a pasar en las elecciones. Porque, por ejemplo, no es tan fácil deshacerse del INE. Se necesita una votación calificada, porque el INE está en la Constitución. Entonces se necesita una votación calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. No tienen en Cámara de Senadores esos. Y luego tiene que ir a por lo menos 17 congresos locales. Ahí sí con mayoría absoluta. Es decir, de los resultados de la elección del 6 de junio dependerá mucho también de estas posibilidades, pero a mí la verdad, pues sí, también sí lo veo como eso, como una amenaza. Y lo del costo del INE, que eso siempre ha estado ahí. Tiene razón, don Salvador, hay que descontar del presupuesto del INE primero lo que va a los partidos políticos. En el presupuesto ahí aparece, ¿no? Como si fuera todo. Eso es lo primero. Segundo, muy pocas autoridades electorales en el mundo son las encargadas de la realización del padrón electoral. En Europa, esas tareas las realiza muchas veces el Ministerio del Interior, que a veces hasta la policía. Y en América Latina son las registradurías civiles. Aquí esto se le encarga al INE y entregar las credenciales. Y cerca del 30% del presupuesto del INE va al padrón electoral, a las listas nominales y a las credenciales. Ahora, ¿eso es un gasto electoral? Pues sí y no. Sí, porque lo usamos para las elecciones, pero las credenciales se usan, insisto, como cédula de identidad ciudadana. Entonces, habría que descontar eso, porque pues, no es un gasto meramente electoral. Y la tercera es la siguiente, es la desconfianza. ¿Cuántos de los procedimientos que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral podrían ser más sencillos y más baratos si no estuviéramos inmersos en ese ambiente de desconfianza? Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, a todos los partidos se les entrega una lista nominal con fotografía. ¿Para qué? Para que sus representantes en la casilla puedan checar no solamente el nombre, sino el rostro del votante. Ustedes imagínense, hoy tenemos ¿cuántos partidos? 10 partidos.
A cada uno se le van a entregar más de 98 millones de fotografías, más la del presidente y más la que queda en reserva, así estamos hablando de 11. No sé, estamos hablando de qué cantidad de fotografías, 1,000 millones, una cosa, no, ya me equivoqué, no, sí, 1,000 millones. Bueno, una cantidad enorme para esos listados nominales con fotografía. Y les pongo otro ejemplo y con esto termino. Vean, ahora que vayan a votar, sus boletas. Están hechos en papel seguridad, con fibras visibles, fibras invisibles, sellos de agua, tienen en el lomo, están foliadas. Bueno, el proveedor se compromete con el INE a no producir ese papel en no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Vayan a cualquier otro país y vean las boletas. Pues se hacen en el papel más deleznable y barato que hay en el mercado. Que quién se lo... Pero aquí, pues no, que las boletas llegaban ya y se metían en tacos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos candados de seguridad cuestan y cuestan mucho, empezando por la capacitación, imagínense, de los funcionarios de más de 160,000 casillas, lo que cuesta eso. Ahora, ese es uno de los programas, digo yo, más bonitos, y ese sí es creador de ciudadanía, porque el hecho de que la gente esté dispuesta a ir a la casilla, a recibir a sus vecinos, a contar su voto, a llenar las actas, es una actividad cívica, desde mi punto de vista, preciosa y muy educativa. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Creo que ahora se contrataron 40,000 capacitadores, que por supuesto, pues, hay que pagarles, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerles muchísimo la invitación, ha sido un placer estar con ustedes, un honor, y sobre todo, pues, reencontrarme con algunos viejos conocidos a los que hace mucho no veía, y que de veras que me da mucho gusto verlos. Les deseo lo mejor y otra vez muchas gracias. Estén muy bien. Yo nomás quiero, muchas gracias, José Woldenberg. Quiero nada más hacer este pequeño comentario, y si haces un corolario del comentario sería magnífico. Nos diste toda una trayectoria de cómo se desarrolló este largo camino hacia la democracia, y estamos llegando a que le dio la vuelta al círculo y estamos a punto de empezar de cero con una regresión hacia un totalitarismo aún peor al que hubo en el siglo XX, sino de un solo hombre, no de instituciones ni siquiera. Una última reflexión al respecto. Pues espero que no sea así. Ojalá todo lo que se ha construido pueda resistir. Ojalá. No te escuchas, Carlos. Mil gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Pepe, mil gracias, mil gracias. Gracias a ustedes, de veras, que estén muy bien, y le voy a dar aquí a salir. Hasta luego. Suerte.